nunca imaginé que mi propia hija me empujaría en la mesa de Navidad frente a toda la familia, defendiendo que su suegro ocupara mi lugar de honor. Lo que ella no sabía es que durante años había preparado meticulosamente un plan para el día en que alguien me faltara al respeto de esa manera. Esa misma noche, mientras todos dormían, comencé a ejecutar la venganza más calculada de mi vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Tomás Vega Morales, tengo 63 años y durante toda mi vida he sido un hombre que planifica cada movimiento con precisión matemática. Después de 40 años trabajando como ingeniero civil, aprendí que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la impulsividad. Mi difunta esposa Pilar solía decir que yo tenía la capacidad de ver 10 jugadas adelante como un maestro de ajedrez. Nunca imaginó cuán literal sería esa comparación. El 24 de diciembre del 2024 llegué a la casa de mi hija Adriana Vega Sánchez, con una sonrisa genuina y los brazos llenos de regalos caros para mis nietos. Era mi primera Navidad sin Pilar, quien había fallecido 8 meses atrás tras una larga batalla contra el cáncer. Durante su enfermedad gasté más de 150.000 euros en tratamientos privados. Vendí propiedades y toqué ahorros de toda una vida para darle la mejor atención médica posible. Adriana lo sabía perfectamente. La casa donde vive mi hija está ubicada en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid. Es una propiedad de 600 mesbiteros que compré hace 10 años cuando ella se casó con Esteban Delgado Herrera. Oficialmente la escritura está a mi nombre, pero siempre les dije que era su hogar familiar. Durante una década pagué impuestos, mantenimiento y todas las mejoras sin cobrarles un solo euro. Era mi regalo de bodas y mi inversión en la felicidad de mi única hija. Cuando toqué el timbre, fue Esteban quien abrió la puerta. Es un hombre de 32 años, licenciado en Administración de Empresas, que trabaja en la empresa familiar que yo fundé hace 25 años. Le pago un salario de 80.000 euros anuales, muy por encima del mercado. Y le di el cargo de director comercial sin que tuviera experiencia previa en el sector. Siempre justifiqué estas decisiones diciéndome que era inversión en el futuro de mi hija y mis nietos. «Hola, Tomás». Me saludó con una frialdad que me extrañó. Normalmente me llamaba papá, o al menos don Tomás. Ese detalle quedó grabado en mi memoria fotográfica. Al entrar noté inmediatamente que la decoración navideña era diferente a años anteriores. El árbol estaba ubicado en el lugar donde siempre habíamos colocado la mesa principal, y la disposición de los muebles había cambiado completamente. En el comedor, la mesa estaba preparada para 16 personas, pero la silla principal, mi lugar tradicional durante 10 años, estaba ocupada por un cojín especial que claramente esperaba a alguien importante. Adriana apareció desde la cocina secándose las manos con un delantal que reconocí inmediatamente. Era el mismo que usaba Pilar en las Navidades. Ver a mi hija usando esa prenda me provocó una mezcla de nostalgia y extrañeza. Algo en su expresión me indicó que esta no sería una cena familiar como las anteriores. «Papá, qué bueno que llegaste», me dijo, pero su tono carecía de la calidez habitual. Me dio un beso en la mejilla, mecánico y rápido. «Los niños están arriba jugando con los primos. ¿Por qué no subes a saludarlos mientras terminamos de preparar todo?» Subí a ver a mis nietos, Lucas de 8 años y Sofía de 5, quienes me recibieron con la alegría genuina que solo los niños pueden dar. Jugamos durante media hora con los regalos que les había traído. Una bicicleta profesional para Lucas Yuna, casita de muñecas artesanal para Sofía.
mientras los veía sonreír. Me tranquilicé pensando que tal vez había malinterpretado las señales de abajo. Cuando bajé nuevamente, la casa estaba llena. Habían llegado los tíos, primos y, para mi sorpresa, Miguel Delgado Rubio, el padre de Esteban. Era un hombre de 58 años, propietario de una cadena de ferreterías en Castilla-La Mancha. Aunque siempre habíamos mantenido una relación cordial en eventos familiares, nunca había sido invitado a nuestras cenas navideñas íntimas. Lo que más me llamó la atención fue verlo dirigirse directamente hacia la silla principal, mi lugar histórico en esa mesa. Durante 10 años, desde que Adriana se mudó a esa casa, yo me había sentado en esa posición de honor. Era una tradición que habíamos establecido naturalmente. El patriarca de la familia presidía la mesa de Navidad. Miguel se instaló cómodamente en mi silla como si fuera lo más natural del mundo. Llevaba un traje elegante y actuaba con la seguridad de alguien que había sido específicamente invitado a ocupar ese lugar. Mis instintos se activaron inmediatamente. En mi experiencia como ingeniero, cuando algo no encaja en el diseño original, es porque alguien modificó los planos deliberadamente. Me acerqué discretamente a Adriana, quien estaba supervisando los últimos detalles de la cena junto a las tías. Hija, le dije en voz baja, creo que Miguel se confundió de lugar. Esa ha sido mi silla durante todos estos años. Adriana me miró con una expresión que jamás había visto en sus 35 años de vida. Era una mezcla de fastidio, determinación y algo que me costó trabajo identificar. Desprecio. Papá, las cosas han cambiado, me respondió sin bajar la voz, lo suficientemente alto para que varias personas escucharan. Miguel es el invitado de honor esta noche. Tú puedes sentarte en cualquier otro lugar. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. No era solo el hecho de perder mi lugar en la mesa. Era la forma despectiva en que me había hablado como si fuera un invitado incómodo, en lugar del dueño de esa casa y el patriarca de esa familia. Respiré profundamente y mantuve la compostura. Durante 40 años construyendo puentes y edificios, aprendí que cuando una estructura muestra las primeras grietas, es momento de evaluar si vale la pena repararla o si es mejor demolerla y construir algo nuevo desde cero. Esa noche, mientras observaba a mi hija defender la posición de otro hombre sobre la mía, supe exactamente qué tipo de construcción tenía entre manos. Durante los siguientes 30 minutos observé la dinámica familiar con la precisión de un arquitecto, estudiando las tensiones estructurales de un edificio. Cada conversación, cada gesto, cada mirada me revelaba información valiosa sobre lo que realmente estaba ocurriendo en mi propia casa. Miguel Delgado se había acomodado en mi silla, con una naturalidad que solo se adquiere cuando alguien ha ensayado ese momento previamente. No era casualidad, era el resultado de una planificación. Mientras él contaba anécdotas sobre sus negocios ferreteros con voz alta y gesticulaciones amplias, yo permanecía de pie junto a la mesa, invisible para la mayoría de los invitados. Esteban circulaba entre los familiares sirviendo aperitivos y vino, pero evitaba cuidadosamente hacer contacto visual conmigo. Cada vez que nuestras miradas estaban a punto de cruzarse, él encontraba una excusa para dirigirse hacia otra dirección. Era el comportamiento típico de alguien que conoce un secreto incómodo y teme que sus ojos lo traicionen. La tía Carmen, hermana menor de mi difunta Pilar, se acercó a mí con genuina preocupación. «Tomás, ¿no vas a sentarte? La cena está por comenzar». Antes de que pudiera responder, Adriana intervino desde el otro extremo del comedor. «Papá ya sabe que puede elegir cualquier asiento disponible, tía Carmen. No hay asientos reservados, excepto el de Miguel». «Claro está».
La forma en que pronunció, claro está, contenía una carga de autoritarismo que no reconocía en Mejilla. Era como si estuviera estableciendo nuevas reglas en territorio que yo había considerado neutral durante una década. El mensaje implícito era cristalino. Miguel tenía privilegios que yo había perdido. Me dirigí hacia una silla ubicada en el extremo opuesto de la mesa, lo más alejado posible del lugar de honor. Era una posición desde donde tendría una vista completa de todos los comensales, especialmente de Miguel y Adriana. Si iba a ser relegado a la periferia, al menos utilizaría esa posición estratégicamente. Mientras tomaba asiento, activé discretamente la grabadora de voz de mi teléfono móvil. Como ingeniero, siempre he documentado conversaciones importantes para futuras referencias. Esta noche, mi instinto me decía que necesitaría evidencias de lo que estaba a punto de presenciar. El primo Alejandro, hijo de Carmen, se sentó a mi lado. Es un muchacho de 25 años, abogado recién graduado, con quien siempre he mantenido buena relación. «Tío Tomás», me susurró, «¿está todo bien? Te veo un poco tenso». «Todo está perfectamente, Alejandro», le respondí manteniendo la voz baja. «Solo estoy observando cómo han evolucionado las tradiciones familiares». Adriana comenzó a servir la cena principal. Cordero asado con patatas al romero, uno de los platos favoritos que Pilar preparaba cada Navidad. Ver a mi hija reproducir exactamente la receta de su madre me produjo una mezcla contradictoria de orgullo y melancolía. Por un momento casi olvido el conflicto territorial que se estaba desarrollando. Miguel levantó su copa de vino tinto, un Ribera del Duero de 50 €. La botella que yo había comprado esa misma tarde y solicitó atención para hacer un brindis. «Querida familia», comenzó con voz solemne, «quiero agradecerles por incluirme en esta celebración tan íntima. Para mí es un honor estar en esta casa tan hermosa, compartiendo mesa con personas tan especiales». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Adriana, con una sonrisa que interpreté como cómplice. «Este año ha sido particularmente significativo para nuestra familia. Hemos enfrentado pérdidas dolorosas». Aquí hizo una brevísima mirada hacia mí. «Pero también hemos fortalecido lazos que nos permiten mirar el futuro con optimismo». Los invitados asentían y murmuraban aprobación. Yo mantenía expresión neutral, pero internamente catalogaba cada palabra del discurso. Miguel estaba marcando territorio de manera sutil, pero inequívoca. Por eso propongo brindar por los nuevos comienzos, por las familias que se unen y por la sabiduría de saber cuándo es momento de pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Todas las copas se alzaron, excepto la mía, no porque me negara a participar del brindis, sino porque necesitaba algunos segundos adicionales para procesar completamente lo que acababa de escuchar. Miguel había hablado de pasar la antorcha mientras ocupaba físicamente mi lugar en la mesa. El simbolismo era tan obvio que resultaba casi insultante. Alcé mi copa con retraso deliberado. Quería que ese gesto fuera notado y recordado por todos los presentes. Por los nuevos comienzos repetí, pero añadí, y por recordar siempre de dónde venimos. Mi adicional al brindis creó un momento de silencio incómodo. Miguel frunció ligeramente el ceño. Adriana me lanzó una mirada de advertencia, y varios invitados intercambiaron miradas confusas. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre temas familiares, los estudios de los niños, planes de vacaciones, anécdotas del año que terminaba. Yo participaba cuando me dirigían preguntas directas, pero principalmente escuchaba y observaba. Miguel dominaba la conversación desde su posición privilegiada. Hablaba sobre la expansión de sus ferreterías, los proyectos inmobiliarios que estaba evaluando
y sus planes para el próximo año. Lo que más me llamaba la atención era cómo Adriana y Esteban le respondían con deferencia exagerada, como si sus opiniones fueran más valiosas que las del resto. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, Miguel se dirigió directamente a mí por primera vez en toda la velada. Tomás, Adriana me contó que estás considerando jubilarte completamente el próximo año. Debe ser liberador saber que puedes descansar tranquilo, sabiendo que las nuevas generaciones están preparadas para tomar las riendas. La pregunta estaba cargada de intenciones ocultas. Primero, yo nunca había mencionado planes de jubilación a Adriana. Segundo, Miguel estaba sugiriendo que yo era una reliquia del pasado, que necesitaba apartarse del camino. En realidad, Miguel, respondí con calma calculada. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera. La experiencia de 4 décadas me permite ver oportunidades que las generaciones más jóvenes aún no pueden identificar. A los 63 años, tengo la energía de un hombre de 40 y la sabiduría que solo dan los años. Miguel sonrió, pero era una sonrisa forzada. Adriana intervino rápidamente para cambiar el tema. Papá siempre ha sido muy trabajador, dijo. Pero también creemos que merece disfrutar más tiempo libre, ¿verdad, cariño? Se dirigía a Esteban, quien asintió con entusiasmo excesivo. Absolutamente. Don Tomás se ha sacrificado toda la vida por la familia y el negocio. Ya es hora de que pueda relajarse y disfrutar de sus nietos. La coordinación entre sus respuestas confirmó mis sospechas. Habían discutido este tema previamente. No era conversación espontánea, era la ejecución de un guión ensayado. El resto de la cena transcurrió con tensión creciente, pero contenida. Yo había identificado claramente las nuevas dinámicas de poder que se estaban estableciendo en mi propia casa, con mi propia familia, utilizando mi propio dinero para financiar la operación. Cuando llegó la hora del postre, tarta de chocolate que tradicionalmente preparaba Pilar y ahora reproducía Adriana, decidí realizar una prueba final de mis hipótesis. «Adriana», dije dirigiéndome a mi hija mientras ella cortaba la tarta, «me gustaría hablar contigo en privado antes de irme. Hay algunos asuntos importantes que necesitamos discutir sobre la empresa y las propiedades». La reacción fue inmediata y reveladora. Miguel y Esteban intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Adriana dejó de cortar la tarta por un segundo, recuperó la compostura y respondió: «Por supuesto, papá, pero quizás sería mejor dejarlo para después de las fiestas. Esta noche es para disfrutar en familia. Los asuntos familiares importantes no pueden esperar», insistí, especialmente cuando involucran el futuro de todos los presentes. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Había lanzado un anzuelo y estaba esperando ver quién mordería primero. La tensión en el ambiente se volvió palpable después de mis palabras sobre los asuntos familiares importantes. Miguel se removió incómodamente en su silla, mi silla, mientras que Esteban comenzó a juguetear nerviosamente con su servilleta. Adriana, por su parte, mantenía una sonrisa forzada que no lograba ocultar la irritación creciente en sus ojos. «Papá», dijo finalmente mi hija, «realmente creo que no». La interrumpí con firmeza, pero sin alzar la voz. Durante toda la noche he permanecido callado mientras presenciaba cambios significativos en las tradiciones de esta casa. He observado cómo se toman decisiones sin consultarme y cómo se establecen nuevas jerarquías sin mi conocimiento. Pero ahora necesito aclarar algunas cosas. Me puse de pie lentamente, manteniendo contacto visual con cada persona sentada alrededor de la mesa. El silencio era absoluto.
Incluso los niños que jugaban en el salón contiguo parecían haber bajado el volumen instintivamente. Esta propiedad, continué señalando alrededor del comedor, fue adquirida por mí el 15 de enero del 2014. Pagué 780.000 euros en efectivo provenientes de la venta de 3 apartamentos que había comprado como inversión durante los años 90. Las escrituras están a mi nombre, los impuestos los pago yo, y cada mejora realizada en estos 10 años ha salido de mi cuenta bancaria. Miguel comenzó a parecer visiblemente incómodo. Adriana, sin embargo, alzó la barbilla con desafío. «Papá, todos sabemos que esta casa es nuestro hogar familiar. Nunca has cobrado alquiler ni exactamente». La interrumpí nuevamente. «Nunca he cobrado alquiler porque consideré que era mi regalo para mi hija y mi yerno. Pero un regalo implica gratitud y respeto, no la asunción de que puedo ser relegado al papel de invitado secundario en mi propia propiedad». Esteban finalmente habló con voz temblorosa. «Don Tomás, nunca ha sido nuestra intención faltarle el respeto. Simplemente pensamos que Miguel, siendo mayor y mayor...». Lo interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Miguel tiene 58 años. Yo tengo 63. Si la edad fuera criterio para determinar precedencia, seguiría siendo yo quien debería ocupar el lugar de honor». Miguel finalmente decidió intervenir directamente. «Tomás, entiendo tu molestia, pero creo que estás dramatizando la situación. Es solo una cena familiar, no una ceremonia de Estado». Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Durante toda la noche había tolerado indirectas desplantes y manipulaciones sutiles, pero ese comentario minimizando mis sentimientos fue el error que estaba esperando. Dramatizando, repetí, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme en las venas. Durante 40 años he construido un patrimonio familiar que incluye esta casa, la empresa donde trabajan tanto Esteban como Adriana, y un futuro asegurado para mis nietos. He sacrificado vacaciones, descansos y tiempo personal para garantizar que esta familia nunca pasara necesidades. Me moví lentamente hacia el lugar donde Miguel estaba sentado. Cada paso era calculado, cada palabra medida. Cuando Pilar enfermó, vendí propiedades valoradas en más de 200.000 euros para pagar tratamientos médicos que podrían haberle dado unos meses más de vida. Trabajé 18 horas diarias durante su enfermedad para mantener la empresa funcionando y seguir proporcionando los salarios de quienes dependían de mí. Adriana comenzó a mostrar signos de nerviosismo, pero mantuvo su actitud desafiante. «Papá, nadie está cuestionando lo que has hecho por la familia. Pero nada», exploté finalmente, alzando la voz por primera vez en toda la noche. «Lo que estoy presenciando esta noche es la demostración más clara de ingratitud que he experimentado en 63 años de vida». El silencio que siguió a mi estallido era ensordecedor. Los niños habían dejado completamente de hacer ruido en el salón contiguo. Los invitados miraban sus platos como si contuvieran secretos fascinantes. Durante 10 años continué. He presidido esta mesa en Nochebuena, no por ego o vanidad, sino porque esa silla representa el sacrificio, la responsabilidad y el amor incondicional que he dedicado a esta familia. Verla ocupada por otra persona sin siquiera consultármelo es una bofetada directa a mi dignidad. Miguel intentó levantarse, probablemente para ofrecerme la silla, pero Adriana lo detuvo con un gesto firme de su mano. Ese momento me reveló toda la verdad que necesitaba conocer. Mi hija estaba activamente protegiendo la posición de Miguel contra mí. «Papá», dijo Adriana con voz controlada, pero con ojos llenos de desafío, «creo que estás siendo injusto. Miguel es familia también. Es el abuelo de mis hijos. Igual que tú, igual que yo.
repetí sintiendo como la incredulidad se mezclaba con la ira. Igual que yo, Miguel no ha invertido un solo euro en esta casa. Miguel no paga los estudios privados de Lucas y Sofía. Miguel no financió tu boda, ni compró el coche que conduces, ni creó la empresa donde tu marido gana 80.000 euros anuales sin experiencia previa en el sector. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo golpeando sobre acero caliente. Podía ver cómo mi hija comenzaba a perder la compostura, pero también cómo su terquedad se fortalecía. ¡Basta!, gritó Adriana poniéndose en pie abruptamente. Estoy cansada de que siempre nos eches en cara todo lo que has hecho. Sí, nos has ayudado económicamente, pero eso no te da derecho a controlarnos para siempre. Sus palabras resonaron en el comedor como una declaración de guerra. Finalmente había salido a la superficie lo que realmente pensaba, que mi apoyo incondicional era una forma de control manipulativo. Me dirigí lentamente hacia ella. Cada paso estaba cargado de la decepción acumulada durante años de señales que había preferido ignorar. «¿Controlarte?», pregunté con voz peligrosamente baja. «Pagar tus gastos es controlarte. Asegurar tu futuro es manipulación. Garantizar que mis nietos tengan la mejor educación posible es chantaje emocional». Adriana retrocedió un paso, pero mantuvo su posición desafiante. «No se trata del dinero, papá. Se trata de que no puedes aceptar que ya no somos niños que necesitan tu protección constante. Miguel tiene derecho a sentarse donde quiera en esta casa. Esta casa». Repetí sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi interior. «Su casa. Esta es mi casa. Y mientras siga siendo mi casa, yo decido quién se sienta dónde». En ese momento, Adriana cometió el error más grande de su vida. Se acercó a mí con los ojos encendidos de furia y me empujó con ambas manos en el pecho, con una fuerza que no esperaba de ella. «Este lugar es de mi suegro. ¡Fuera!». El empujón me tomó completamente desprevenido. Mi equilibrio, no tan estable como en mis años jóvenes, se tambaleó. Tropecé hacia atrás. Intenté recuperar el equilibrio agarrándome de la silla que tenía detrás, pero ésta se deslizó por el suelo pulido. Caí de espaldas, golpeándome duramente contra el suelo de mármol. El impacto resonó por todo el comedor como un trueno. Por un momento, el dolor físico me impidió procesar completamente lo que había ocurrido. Desde el suelo, con la vista nublada por el golpe, pude ver las caras de horror de los invitados. La tía Carmen se había llevado las manos a la boca. El primo Alejandro se había puesto de pie instintivamente. Los niños habían aparecido en el marco de la puerta con expresiones confundidas y asustadas. Pero lo que más me impactó fue ver a Adriana. Mi hija estaba de pie, jadeando por la ira, mirándome caído en el suelo, sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento o preocupación. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me heló la sangre. Esteban se acercó no para ayudarme, sino para colocarse protectoramente junto a su esposa. Miguel permanecía sentado en mi silla, inmóvil como si fuera un espectador de una obra de teatro. En lugar de ser parcialmente responsable del conflicto, me incorporé lentamente, rechazando la ayuda que Alejandro me ofrecía. Cada músculo de mi cuerpo protestaba, pero el dolor físico era insignificante comparado con la humillación que acababa de sufrir. Miré a mi hija directamente a los ojos. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Adriana acababa de mostrarme exactamente quién era realmente, y yo le iba a mostrar exactamente quién soy yo. Me levanté del suelo con una dignidad que ni yo mismo sabía que poseía. El dolor en la espalda era intenso, pero la claridad mental que experimenté en ese momento fue absolutamente cristalina. Durante 63 años había sido un hombre paciente, comprensivo y generoso. Esa noche mi propia hija me había mostrado el precio de esas virtudes mal interpretadas.
Sacudí discretamente el polvo de mi traje, ignorando completamente las miradas de lástima de los invitados. Adriana seguía de pie junto a este bancón, la respiración agitada, pero sin mostrar el menor indicio de arrepentimiento. Miguel permanecía inmóvil en mi silla como si fuera una estatua decorativa. «Muy bien», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi voz era serena, controlada, casi conversacional. «Creo que finalmente he comprendido cuál es mi lugar en esta familia». Me dirigí hacia el perchero donde había colgado mi abrigo al llegar. Cada paso lo daba pausadamente, permitiendo que el silencio se extendiera y se volviera incómodo para todos los presentes. «Papá», murmuró Lucas, mi nieto de 8 años, quien había presenciado todo desde el marco de la puerta. «¿Te vas ya?» Me agaché hasta quedar a su altura, ignorando la punzada de dolor en la zona lumbar. Le acaricié la mejilla con ternura genuina. «Sí, pequeño. El abuelo tiene algunos asuntos importantes que atender esta noche. ¿Volverás mañana?», preguntó Sofía, acercándose también con su oso de peluche favorito, abrazado contra el pecho. «No lo sé, princesa», respondí honestamente. «Depende de muchas cosas que los adultos necesitamos resolver». Adriana se movió como si fuera a intervenir, pero la detuve con una mirada que no admitía discusión. Por primera vez en toda la noche, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Tal vez comenzaba a dimensionar las consecuencias de lo que acababa de hacer. Me incorporé y me puse el abrigo con movimientos deliberadamente lentos. La tía Carmen se acercó tímidamente. «Tomás, ¿estás seguro de que deberías conducir?» «Tal vez sería mejor que estoy perfectamente, Carmen». La tranquilicé. Nunca he estado más lúcido en toda mi vida. Me dirigí hacia la puerta principal sin despedirme de nadie más. En el último momento me volví hacia Adriana. «Hija», le dije y la palabra salió cargada de una tristeza profunda. «Espero sinceramente que disfrutes de tu nueva vida familiar. Al parecer ya no hay lugar para mí en ella». Adriana abrió la boca como si fuera a responder, pero las palabras no salieron. Por un instante vi a la niña que había sido asustada y confundida. Pero ese momento de vulnerabilidad duró apenas unos segundos antes de que recuperara su máscara de desafío. «Papá, no seas dramático. Mañana hablamos con calma». Y no la interrumpí con suavidad. «No hay nada más que hablar. Esta noche me has demostrado exactamente lo que piensas de mí y cuál consideras que debe ser mi lugar. He tomado nota de ello». Salí de la casa cerrando la puerta tras de mí con un sonido definitivo. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro, pero me resultó refrescante después de la atmósfera cargada del interior. Durante el trayecto hacia mi apartamento en el centro de Madrid, mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. No sentía rabia ni sed de venganza. Lo que experimentaba era algo mucho más peligroso. Una determinación férrea de corregir un error de apreciación que había durado demasiados años. Llegué a mi casa aproximadamente a las 11:45 de la noche. Es un ático de 200 Menschenpenpeterbergs en el barrio de Salamanca, valorado en cerca de 1.200.000 euros. Lo compré después de enviudar, cuando necesitaba un espacio que fuera completamente mío, sin recuerdos compartidos que me resultaran dolorosos. Lo primero que hice fue servirme una copa de whisky escocés de 25 años, una botella que reservaba para ocasiones especiales. Esta definitivamente calificaba como una ocasión especial. Era la noche en que iba a rediseñar completamente la estructura de mi familia. Me senté en mi escritorio de caoba, encendí la lámpara de trabajo y saqué mi agenda telefónica. Era la 1 de la madrugada del 25 de diciembre. Pero sabía que las siguientes 5 horas serían las más productivas de toda mi vida. La primera llamada fue a Ricardo Mendoza Sánchez, mi abogado personal durante los últimos 15 años.
Ricardo es socio fundador de uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, especializado en derecho empresarial y sucesorio. Tomás respondió con voz soñolienta después del cuarto timbrazo. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna emergencia? Ricardo, necesito que me dediques toda la mañana del 25 de diciembre. Es urgente y no puede esperar. Por supuesto, pero ¿puedes darme una idea de qué se trata? Necesito revisar inmediatamente todos los contratos, escrituras y documentos legales que involucren a Adriana como beneficiaria. Quiero opciones para modificar, suspender o cancelar cada uno de ellos antes del mediodía. Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. Tomás, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Modificaciones de esa magnitud pueden tener consecuencias permanentes e irreversibles. Esa es exactamente la intención, Ricardo. ¿Puedes hacerlo o necesito buscar otro abogado? No, por supuesto que puedo hacerlo. Te veo en mi oficina a las 8 de la mañana. La segunda llamada fue a Patricia Vega Moreno, mi contadora y administradora financiera. Patricia no es pariente mía, a pesar del apellido compartido. Es una mujer de 42 años, brillante, profesional, que maneja mis inversiones desde hace 8 años. Don Tomás respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Cómo está, Patricia? Necesito que me acompañes mañana a las 8 de la mañana a la oficina de Ricardo Mendoza. Vamos a realizar modificaciones significativas en la estructura patrimonial. ¿Qué tipo de modificaciones? Quiero remover a Adriana como beneficiaria de todos los seguros de vida, cuentas de inversión y fondos de pensión. También necesito transferir las acciones de la empresa que están a su nombre de vuelta a mi control exclusivo. Patricia guardó silencio por unos segundos. Don Tomás, eso representará un impacto financiero de aproximadamente 400.000 euros para Adriana. Está completamente seguro. Nunca he estado más seguro de nada en toda mi vida. La tercera llamada fue a Miguel Santos Herrera, el administrador de la empresa constructora Vega y Asociados que fundé hace 25 años. Miguel es un ingeniero industrial de 50 años, absolutamente leal y discreto, quien conoce cada detalle del funcionamiento corporativo. Jefe, respondió al primer timbrazo. Todo bien, Miguel. Mañana a las 10 de la mañana. Necesito que prepares toda la documentación relacionada con el puesto de Esteban, como director comercial. Quiero revisar su contrato, performance y opciones para modificar su situación laboral. ¿Hay algún problema específico? Digamos que he decidido realizar una reestructuración completa del organigrama empresarial. La cuarta llamada fue la más delicada. Marqué el número de Jaime Ruiz Castillo, investigador privado, con quien había trabajado en algunas ocasiones para verificar antecedentes de socios comerciales potenciales. Jaime, soy Tomás Vega. Necesito un trabajo urgente. A sus órdenes, don Tomás. ¿Qué necesita? Quiero un informe completo sobre las actividades financieras, relaciones personales y comunicaciones de mi hija Adriana y mi yerno Esteban durante los últimos 6 meses. Específicamente cualquier contacto que hayan tenido con abogados, asesores financieros o familiares políticos. ¿Sospecha de algo en particular? Sospecho que esta noche no fue un arrebato espontáneo. Creo que fue el resultado de una planificación previa y necesito pruebas para confirmarlo. La quinta y última llamada de esa madrugada fue a Fernando López Vega, mi primo hermano y único familiar en quien confío completamente. Fernando es notario público y ha sido mi confidente durante las crisis más importantes de mi vida. Tomás respondió con preocupación inmediata. ¿Qué ha pasado, Fernando? Esta noche mi hija me empujó al suelo durante la cena de Navidad, defendiendo el derecho de su suegro a ocupar mi lugar en la mesa. Fue la gota que derramó el vaso. Dios mío, ¿estás herido? Físicamente estaré bien en unos días.
Emocionalmente creo que esta experiencia me ha liberado de ilusiones que mantenía sobre mi relación con Adriana. ¿Qué planeas hacer? Lo que debería haber hecho hace años. Enseñarle el valor real de lo que siempre consideró como derechos adquiridos. Cuando colgué el teléfono eran las 3:30 de la madrugada. Me serví otra copa de whisky y me senté en mi sillón favorito a contemplar el amanecer, que comenzaba a insinuarse sobre los tejados de Madrid. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz conmigo mismo. A las 7:30 de la mañana del 25 de diciembre, después de apenas 3 horas de sueño, me desperté con una energía que no había experimentado en años. No era la energía nerviosa de la ansiedad, sino la claridad serena de quien finalmente ha encontrado el rumbo correcto después de perderse durante mucho tiempo. Mientras me duchaba y vestía, repasé mentalmente cada detalle del plan que había estructurado durante la madrugada. Como ingeniero, había aprendido que los proyectos exitosos dependen de la secuencia correcta de acciones y la coordinación precisa de recursos. Este proyecto personal no sería diferente. El primer encuentro fue puntual a las 8 en las oficinas de Ricardo Mendoza. Su despacho ocupa toda la planta 20ª de una torre corporativa en el Paseo de la Castellana. Patricia ya estaba allí cuando llegué con 3 carpetas repletas de documentos financieros y legales. Tomás me saludó Ricardo mientras me servía café en una taza de porcelana china. He revisado preliminarmente la documentación que me enviaste por correo electrónico hace 2 horas. Debo advertirte que las acciones que propones son legalmente irreversibles en su mayoría. Esa es exactamente mi intención. Respondí tomando asiento en la silla de cuero frente a su escritorio. Quiero que cada cambio sea definitivo y blindado contra futuras apelaciones o manipulaciones emocionales. Patricia desplegó el primer conjunto de documentos sobre la mesa. Don Tomás, comencemos por los seguros de vida. Actualmente, Adriana es beneficiaria del 80% de 4 pólizas diferentes, con un valor combinado de Prunil 200.000 euros. ¿Quiere redistribuir estos porcentajes o cancelar completamente su participación? Quiero que los nietos Lucas y Sofía reciban cada uno el 40% depositado en cuentas fiduciarias, que solo podrán acceder al cumplir 25 años. El 20% restante será para instituciones benéficas que yo designaré. Ricardo tomaba notas mientras Patricia actualizaba los formularios en su computadora portátil. Segundo tema, continuó Patricia, las cuentas de inversión conjuntas. Adriana tiene poder de firma sobre 2 fondos que suman 300.000 euros, establecidos originalmente para gastos familiares y emergencias. Elimínala completamente. Transfiere todo a una nueva cuenta de la cual solo yo tendré control. Tercer tema, las acciones de Vega y asociados. Adriana posee actualmente el 25% de la empresa, valorado en aproximadamente 600.000 euros según la última tasación. Este punto requería más delicadeza legal. Ricardo intervino. Tomás, las acciones fueron transferidas mediante documento notarial hace 5 años. Recuperarlas requerirá invocar cláusulas específicas del contrato de sociedad familiar. Sonreí. Durante 40 años de experiencia empresarial, había aprendido a protegerme contra todos los escenarios posibles. Patricia, muéstrale la cláusula 15 del contrato original. Patricia localizó el documento y leyó en voz alta. En caso de conflicto grave que comprometa la armonía familiar o la estabilidad empresarial, el socio fundador se reserva el derecho de recuperar las acciones transferidas mediante notificación escrita con 30 días de antelación. ¿Y cómo defines legalmente conflicto grave?, preguntó Ricardo. Saqué mi teléfono móvil y reproduje la grabación de la noche anterior.
Las voces de Adriana y mía resonaron claramente en la oficina. «Este lugar es de mi suegro. Fuera», seguido del sonido inequívoco de mi caída al suelo y los gritos de los niños asustados. El silencio en la oficina fue absoluto. Patricia se había quedado con la boca abierta mientras Ricardo fruncía el ceño concentradamente. Esto constituye evidencia clara de agresión física y falta de respeto grave, dictaminó Ricardo. Es más que suficiente para activar la cláusula de recuperación. Perfecto, redacta la notificación oficial para ser entregada hoy mismo. Durante las siguientes 2 horas trabajamos sistemáticamente en cada aspecto legal y financiero. Patricia calculaba cifras mientras Ricardo redactaba documentos con precisión quirúrgica. A las 10:15 mi teléfono sonó. Era Adriana. Permití que sonara hasta que se activó el buzón de voz, pero inmediatamente volvió a llamar. Después de la 5ª llamada consecutiva, decidí responder. «Sí, papá». Su voz sonaba nerviosa, algo poco habitual en ella. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Creo que ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos». «Yo no me arrepiento de nada de lo que dije, Adriana. Cada palabra fue meditada y sincera. Por favor, ven a casa. Podemos solucionarlo como adultos». «No puedo ir a tu casa ahora mismo. Estoy ocupado resolviendo algunos asuntos urgentes». «¿Qué tipo de asuntos?». La curiosidad en su voz confirmó mis sospechas de que intuía que algo importante estaba ocurriendo. «Asuntos relacionados con las consecuencias de los eventos de anoche». Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Ricardo y Patricia habían escuchado la conversación con interés profesional. «Don Tomás», dijo Patricia, «las transferencias bancarias y cancelaciones de seguros estarán efectivas antes del mediodía. ¿Quiere que notifiquemos a Adriana oficialmente o prefiere hacerlo personalmente? Que reciba las notificaciones por mensajería certificada. Quiero que comprenda la seriedad de la situación mediante canales formalizantes de cualquier conversación personal». A las 11:30 llegó Miguel Santos a la oficina. Traía consigo el expediente completo de Esteban como empleado de Vega y Asociados. «Jefe», me informó mientras desplegaba los documentos, «he revisado el rendimiento de Esteban durante los últimos 3 años. Objetivamente, sus resultados están por debajo del promedio del sector. Hemos mantenido su posición principalmente por consideraciones familiares. ¿Qué margen tenemos legalmente para modificar su situación? Su contrato incluye una cláusula de evaluación anual. Si no cumple objetivos específicos, podemos reducir su salario, cambiar sus responsabilidades o, en casos extremos, terminar la relación laboral. ¿Ha cumplido los objetivos de este año?». Miguel negó con la cabeza. «Está un 30% por debajo de las metas establecidas en enero. Además, he detectado algunas irregularidades en sus reportes de gastos de representación». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Comidas de negocios que en realidad fueron familiares, viajes justificados como comerciales, pero que coinciden sospechosamente con vacaciones familiares». Ricardo intervino. «Eso constituye fraude menor, pero suficiente para justificar terminación de contrato por causa justa. Hazlo», decidí sin vacilar. «Prepara la documentación para cesarle hoy mismo». Patricia levantó la vista de su computadora. «Don Tomás, acaban de confirmarse todas las transacciones. Adriana ha perdido acceso a las cuentas bancarias, los seguros han sido modificados y las acciones empresariales están en proceso de transferencia». Mi teléfono, que había vuelto a encender, mostraba 16 llamadas perdidas de Adriana y 3 mensajes de voz cada vez más desesperados. Reproduje el último mensaje en alta voz. «Papá, no sé qué está pasando, pero acaban de llamarme del banco diciendo que mis tarjetas han sido canceladas. También llegó un mensajero con documentos legales que no entiendo.
Por favor, llámame urgentemente. Los 3 profesionales que me acompañaban me miraron con una mezcla de admiración y preocupación. «¿No cree que deberían hablar directamente?», sugirió Ricardo. «Ella parece genuinamente confundida». «La confusión es el primer paso hacia la comprensión», respondí. Durante 35 años, Adriana ha vivido creyendo que mi apoyo económico era un derecho incuestionable. Hoy está aprendiendo que era un privilegio revocable. A las 12:30 del mediodía, toda la operación legal y financiera había sido completada. Adriana había perdido acceso a 400.000 euros en beneficios directos. Su participación empresarial estaba cancelada y su marido se encontraba oficialmente desempleado. Mientras salíamos del edificio, Patricia me preguntó: «¿Don Tomás está completamente seguro de que no quiere reconsiderar al menos parcialmente estas decisiones? Son muy severas». Me detuve en la acera, respiré el aire frío de diciembre y sonreí por primera vez en 24 horas. Patricia, durante años confundí generosidad con debilidad. Anoche mi hija me enseñó que la verdadera fortaleza a veces requiere decisiones dolorosas pero necesarias. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Esteban. Decidí responder la llamada de Esteban. Su voz sonaba completamente alterada, una mezcla de pánico y confusión que nunca había escuchado en él durante los 10 años que llevaba casado con mi hija. «Don Tomás, necesito hablar urgentemente con usted. Han ocurrido cosas que no entiendo». «Y por supuesto, Esteban», lo interrumpí con una calma deliberada. «Te espero en la cafetería del Hotel Villamna en 30 minutos. Ven solo. Elegí ese lugar, estratégicamente. El Villamagna es un hotel de 5 estrellas en pleno corazón de Madrid, territorio neutral y lo suficientemente elegante para mantener la conversación en un tono civilizado. Además, sus amplios ventanales y acústica permitirían una charla privada sin riesgo de ser interrumpidos. Llegué 15 minutos antes de la cita acordada y seleccioné una mesa en una esquina discreta del lobby bar. Pedí un café solo y repasé mentalmente los puntos clave que quería abordar con mi ex yerno porque, a partir de ese día, técnicamente, eso era lo que Esteban representaba para mí. Esteban apareció exactamente a las 13 horas. Su aspecto contrastaba dramáticamente con la imagen impecable que siempre había proyectado. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada y desaliñada. Sus ojos estaban enrojecidos, probablemente por falta de sueño, y sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó frente a mí. Don Tomás comenzó sin siquiera saludar apropiadamente. «No entiendo qué está pasando. Esta mañana me han llamado de la empresa diciendo que estoy despedido. Adriana recibió documentos del banco cancelando todas sus cuentas y tarjetas. Los niños están preguntando por qué mamá está llorando». Mantuve mi expresión neutra mientras el camarero se acercaba. Esteban pidió un whisky doble, a pesar de ser apenas la 1 de la tarde. Ese detalle me confirmó el nivel de desesperación que estaba experimentando. «Esteban, comencé cuando estuvimos nuevamente solos. ¿Recuerdas el momento exacto en que tu esposa me empujó al suelo anoche?» Él bajó la mirada hacia sus manos, evitando el contacto visual. «Don Tomás, eso fue un momento de tensión. Adriana no quiso que lo interrumpí. No quiso humillarme delante de toda la familia. No quiso demostrar públicamente que mi lugar en esa casa había sido usurpado por su suegro. Las cosas se salieron de control», murmuró. «Nadie esperaba que la situación escalara de esa manera». Sus palabras confirmaron mis sospechas. Había dicho, «nadie esperaba». No, Adriana no esperaba. Eso implicaba que había múltiples personas involucradas en algún tipo de planificación previa. Interesante elección de palabras. Observé. Dices que nadie esperaba.
¿Quién más estaba al tanto de que algo iba a ocurrir anoche? Esteban se puso visiblemente nervioso. Bebió la mitad de su whisky de un trago antes de responder. No me malinterprete, don Tomás. Solo quise decir que Esteban. Lo corté con voz más firme. Te conozco desde hace 10 años. Sé cuándo estás mintiendo. Anoche no fue un estallido espontáneo. Fue el resultado de conversaciones previas, planificación y decisiones consensuadas. Saqué mi teléfono móvil y coloqué sobre la mesa una carpeta que había preparado durante la mañana. Contenía copias de todos los documentos financieros y legales que habían sido modificados en las últimas horas. Esta carpeta contiene las consecuencias formales de los eventos de anoche. Tu despido de Vega y Asociados es efectivo desde las 12 del mediodía de hoy. Las razones oficiales incluyen incumplimiento de objetivos e irregularidades en gastos de representación. Esteban abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por los documentos y pude ver cómo su rostro se ponía progresivamente más pálido. Esto dice que he defraudado a la empresa, balbuceó. Pero esos gastos fueron ¿qué? Comidas familiares facturadas como reuniones comerciales, viajes de vacaciones justificados como visitas a clientes. No respondió, pero su silencio era una confesión completa. Continúa leyendo, le instruí. Pasó a la siguiente sección de documentos. Estos detallaban la cancelación de todos los beneficios financieros de Adriana. Seguros, cuentas bancarias, participación empresarial. 400.000 euros, murmuró leyendo las cifras. Adriana ha perdido acceso a 400.000 euros exactamente, y eso es solo el comienzo. Sus ojos se llenaron de pánico puro. Don Tomás, por favor, sé que anoche las cosas se salieron de control, pero no puede destruir a toda la familia por destruir a la familia, repetí, sintiendo como una risa amarga se escapaba de mis labios. ¿Quién destruyó a la familia Esteban? El padre que durante 10 años proporcionó casa, trabajo, seguridad económica y futuro asegurado. ¿O la hija que lo empujó al suelo, defendiendo que otro hombre ocupara su lugar de honor? Esteban se quedó sin argumentos. Bebió el resto de su whisky y pidió otro al camarero que pasaba cerca. ¿Hay algo más que necesitas saber? Continué sacando una segunda carpeta. Esta mañana contraté los servicios de un investigador privado. Quiero información completa sobre las actividades de Adriana y tuyas durante los últimos 6 meses. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué tipo de información? Conversaciones telefónicas con abogados, rees con asesores financieros, cualquier contacto que hayáis tenido con personas que os hayan aconsejado sobre cómo manejar vuestra relación conmigo o cómo asegurar vuestra independencia económica. Esteban comenzó a sudar visiblemente. Sus manos temblaron tanto que tuvo dificultades para llevarse el vaso a los labios. Don Tomás, no sé de qué estás hablando. No. Entonces no tendrás problema con que el investigador revise vuestros registros telefónicos y bancarios de los últimos meses. Se quedó completamente inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un automóvil. Voy a ser completamente transparente contigo, Esteban. Continué. Anoche, mientras yacía en el suelo, después de que tu esposa me agrediera físicamente, tomé una decisión definitiva. Adriana me ha demostrado que no me respeta como padre, como proveedor o como persona. Tú me has demostrado que consideras mis recursos como derechos adquiridos, en lugar de privilegios otorgados por amor. Me incliné hacia adelante, manteniendo contacto visual directo. Durante 10 añosos he protegido de las consecuencias de vuestras decisiones financieras. He pagado vuestras deudas, financiado vuestro estilo de vida y asegurado vuestro futuro. Ahora vais a aprender a vivir sin esa protección. Por favor, suplico,
Los niños no tienen culpa de tienes razón. Lo interrumpí. Lucas y Sofía no tienen culpa de nada. Por eso ellos seguirán siendo beneficiarios de fondos educativos y fideicomisos que podrán acceder cuando cumplan 25 años. Pero vosotros, como padres, habéis perdido cualquier derecho a administrar o beneficiaros de esos recursos. Esteban se cubrió el rostro con las manos. Por un momento pensé que iba a echarse a llorar. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Y preguntó con voz quebrada. ¿Alguna manera de recuperar su confianza? La confianza, una vez rota, es imposible de reparar completamente, le respondí. Pero el respeto puede ganarse mediante acciones consistentes durante periodos prolongados. Levantó la cabeza con una chispa de esperanza en los ojos. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, Adriana debe disculparse sinceramente por su agresión física. No una disculpa diplomática para recuperar beneficios económicos, sino un reconocimiento genuino de que cruzó una línea que nunca debería haber cruzado. Segundo, ambos debéis demostrar que podéis ser financieramente independientes, conseguir empleos, pagar vuestras propias facturas, mantener vuestro hogar sin mi subsidio. Tercero, y más importante, debéis probar que vuestro arrepentimiento es auténtico mediante cambios permanentes en vuestro comportamiento, no mediante promesas vacías motivadas por desesperación económica. Esteban asentía frenéticamente. Lo haremos todo lo que sea necesario. Veremos, concluí poniéndome de pie. Tienes mi número telefónico. Cuando Adriana esté preparada para una conversación adulta, sin hostilidad ni manipulación emocional, puede llamarme, y mientras tanto, aprenderéis a vivir con las consecuencias de vuestras decisiones. Salí del hotel dejando a Esteban solo con su whisky y sus documentos de despido. 3 días después del encuentro con Esteban, mi investigador privado, Jaime Ruiz, me citó en su oficina con resultados que superaron mis expectativas más pesimistas. Su despacho está ubicado en un edificio discreto cerca de la Plaza de Colón, y su aspecto sobrio refleja la seriedad con la que aborda cada caso. Don Tomás me recibió Jaime mientras me ofrecía asiento frente a un escritorio cubierto de fotografías, documentos y transcripciones. Lo que he descubierto confirma completamente sus sospechas. La agresión de Nochebuena no fue un arrebato espontáneo. Jaime desplegó una cronología detallada de eventos que se extendía sobre 6 meses. Cada entrada estaba respaldada por evidencia documental, registros telefónicos, extractos bancarios, fotografías de vigilancia y testimonios de terceros. Comencemos por septiembre del año pasado, indicó señalando la primera sección. Adriana y Esteban se reunieron 3 veces con Rodrigo Valverde Santos, un abogado especializado en derecho sucesorio, particularmente experto en impugnación de testamentos y transferencias patrimoniales. Me mostró fotografías tomadas desde la calle donde se veía claramente a mi hija y mi yerno entrando y saliendo del bufete de abogados. ¿Qué tipo de consultas realizaron? Según mi contacto dentro del bufete, preguntaron específicamente sobre sus derechos legales en caso de que usted decidiera modificar su testamento o retirar beneficios económicos que consideraban garantizados. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían planeado desplazarme simbólicamente, sino que habían buscado asesoramiento legal para protegerse contra las consecuencias de sus acciones. Continúa. Le solicité, manteniendo la compostura pese al impacto emocional de la revelación. En octubre, Esteban visitó por separado a un asesor financiero llamado Alberto Méndez Ruiz. Llevó documentación completa sobre las propiedades, inversiones y participación empresarial de las que Adriana era beneficiaria.
Jaime me entregó copias de los documentos que Esteban había presentado al asesor. Reconocí inmediatamente varios estados de cuenta y contratos que mantenía en mi caja fuerte personal. ¿Cómo obtuvo acceso a esta documentación?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Adriana tiene llaves de su apartamento desde que enviudó, respondió Jaime. Nuestro seguimiento indica que visitó su domicilio al menos 6 veces durante su ausencia en los últimos meses, siempre cuando usted estaba en la oficina o en viajes de trabajo. El nivel de premeditación y violación de confianza me dejó momentáneamente sin palabras. Mi propia hija había estado registrando sistemáticamente mi hogar, fotografiando documentos privados y planificando estrategias para proteger lo que consideraba sus derechos ante cualquier decisión mía. Pero hay más, continuó Jaime. El 22 de noviembre, ambos se reunieron con Miguel Delgado Rubio, el padre de Esteban, en el restaurante La Terraza del Casino. La reunión duró 2 horas y media. ¿Tienes registro de la conversación parcial? Logré captar fragmentos mediante equipos direccionales. Miguel les aconsejó establecer una nueva dinámica familiar que demostrara que usted ya no era indispensable para sus vidas. Jaime reprodujo una grabación de audio algo distorsionada, pero claramente comprensible. Necesitáis demostrarle que las cosas han cambiado, que vuestra familia tiene nuevas prioridades. Si se siente desplazado, tal vez comprenda que es momento de delegar responsabilidades. La voz de Miguel era inconfundible. Su tono no era malicioso, sino calculadamente estratégico, como si estuviera dirigiendo una operación comercial. La cena de Navidad, continuó Jaime, fue el escenario planificado para ejecutar esta estrategia. Miguel sugirió ocupar simbólicamente su lugar en la mesa para provocar una reacción que justificara posteriormente cualquier medida que tomaran. ¿Esperaban que yo reaccionara violentamente? Según las grabaciones, esperaban que usted se comportara de manera irracional o autoritaria, lo cual les permitiría presentarse como víctimas de un patriarca controlador ante familiares, abogados o incluso tribunales, si fuera necesario. La sofisticación del plan me impresionó tanto como me disgustó. Habían calculado cada variable, excepto una, que yo respondería con inteligencia estratégica en lugar de explosión emocional. Lo más revelador, prosiguió Jaime, ocurrió el 23 de diciembre, un día antes de la cena. Adriana llamó a 5 familiares diferentes para prepararlos sobre posibles tensiones durante la celebración. Me mostró registros detallados de llamadas telefónicas con duración y destinatarios. Contactó a su tía Carmen, su primo Alejandro, su tío Roberto y 2 primos segundos. En cada conversación mencionó que usted había estado especialmente difícil últimamente y que temía algún episodio embarazoso durante la cena. Estaba creando una narrativa previa, comprendí. Si yo reaccionaba mal, los familiares lo interpretarían como confirmación de que había algo problemático en mi comportamiento. Exactamente. Y si usted no reaccionaba, habrían escalado la provocación hasta conseguir la respuesta que necesitaban. Jaime me entregó la última sección de su informe, que detallaba actividades posteriores a la cena del 24 de diciembre. Después de que usted se fuera esa noche, Adriana y Esteban estuvieron despiertos hasta las 4 de la madrugada haciendo llamadas. Contactaron primero al abogado Valverde, después al asesor financiero Méndez y finalmente a Miguel Delgado. ¿Qué les dijeron? Que el plan había funcionado demasiado bien. Custer había reaccionado con más severidad de la esperada y que necesitaban activar inmediatamente las estrategias de protección legal que habían discutido previamente. Respiré profundamente.
procesando la magnitud de la conspiración familiar que había estado desarrollándose bajo mi techo durante meses. Hay un detalle final, añadió Jaime, que es particularmente significativo. El 25 por la mañana, mientras usted estaba en las oficinas de Ricardo Mendoza modificando los documentos legales, Esteban llamó a 6 empresas diferentes solicitando entrevistas de trabajo. 6 empresas en una mañana. Empresas competidoras de Vega y Asociados. Había preparado currículos actualizados y cartas de recomendación falsificadas con su firma, Don Tomás. La revelación final confirmó que la traición había sido completamente premeditada. No solo habían planificado desplazarme emocionalmente, sino que Esteban había preparado su salida de la empresa familiar antes incluso de provocar el conflicto. Jaime, le dije finalmente, ¿tienes toda esta información respaldada con evidencia admisible legalmente? Cada documento, grabación y fotografía cumple estándares judiciales. Si fuera necesario, podría presentar este caso ante cualquier tribunal civil. No será necesario llevarlo a tribunales, decidí. Pero sí necesito que prepares un dossier completo para presentárselo a Adriana cuando esté preparada para una conversación honesta. Piensa confrontarla directamente con esta información. Voy a darle la oportunidad de confesarlo voluntariamente. Si miente o intenta manipularme nuevamente, entonces conocerá exactamente hasta qué punto había subestimado la inteligencia de su padre. Salí de la oficina de Jaime con una claridad absoluta sobre la naturaleza real de mi relación con Adriana. Ya no era padre siendo irrespetado por hija impulsiva. Era un hombre inteligente que había sido víctima de una conspiración familiar meticulosamente planificada. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Pilar, me sentí completamente libre de ilusiones sobre las personas que me rodeaban. Durante los 10 días siguientes mantuve un silencio absoluto hacia Adriana y Esteban. No respondí sus llamadas telefónicas, no abrí sus mensajes de texto y rechacé 3 intentos de visitarme en mi apartamento. Necesitaba que experimentaran completamente las consecuencias de sus decisiones antes de cualquier diálogo. Mi estrategia era simple, pero devastadoramente efectiva. Permitir que la presión financiera y emocional los obligara a enfrentar la realidad de su nueva situación. Durante una década habían vivido protegidos por mi paraguas económico, sin dimensionar verdaderamente su dependencia. El 4 de enero, Patricia me informó sobre los primeros efectos colaterales de mis decisiones. Don Tomás me dijo durante nuestra reunión semanal: he recibido llamadas de 3 bancos diferentes. Adriana y Esteban han intentado solicitar préstamos utilizando la Casa de la Moraleja como garantía. ¿Qué les dijeron los bancos? Que la propiedad no puede ser hipotecada sin autorización del titular de las escrituras, es decir, sin su consentimiento. Sonreí con satisfacción. Años atrás, cuando adquirí la propiedad, había estructurado deliberadamente la documentación para mantener control total sobre cualquier operación financiera relacionada con la vivienda. También, continuó Patricia, Esteban ha visitado 4 agencias de empleo durante la última semana. Aparentemente sus entrevistas no están siendo exitosas. ¿Has conseguido información sobre por qué? Nuestros contactos en el sector indican que su reputación profesional ha sido comprometida. El sector de la construcción en Madrid es relativamente pequeño y la noticia de su despido por irregularidades financieras se ha extendido rápidamente. Esa información me resultó particularmente gratificante. Durante años había protegido la carrera de Esteban mediante recomendaciones personales y avales profesionales. Ahora estaba descubriendo que su reputación dependía enteramente
de mi respaldo. Hay algo más, agregó Patricia con expresión preocupada. Adriana ha intentado vender algunas joyas y objetos de valor. Los ha llevado a 3 casas de empeño diferentes. ¿Qué tipo de objetos? Según mis fuentes, principalmente regalos que usted le había dado. Un reloj Cartier, unos pendientes de diamantes que le regaló para su 3 cumpleaños y el anillo de compromiso de su difunta esposa que había heredado. El hecho de que estuviera vendiendo el anillo de su madre me provocó una mezcla de tristeza y confirmación definitiva sobre su carácter. Ese anillo tenía un valor sentimental incalculable, pero para ella se había convertido simplemente en un activo liquidable. ¿Cuánto obtuvo por los objetos? Aproximadamente 8.000 euros, suficiente para cubrir gastos inmediatos durante un mes, tal vez 2, y reducen drásticamente su nivel de vida. Esa misma tarde, mi primo Fernando me llamó con información adicional. Tomás me dijo, Carmen me contó que Adriana la visitó ayer. Estaba intentando conseguir un préstamo familiar de 20.000 ¿Y qué le respondió Carmen? Que necesitaba consultarlo contigo primero. Adriana le dijo que era preferible mantener el préstamo en secreto, que era solo una dificultad temporal, mientras encontraban nuevas oportunidades. La ingenuidad de Adriana me asombraba. Intentaba manipular a familiares que habían presenciado su agresión hacia mí apenas 2 semanas antes. Realmente creía que iban a traicionar mi confianza para ayudarla a evitar las consecuencias de sus actos. Fernando, le respondí, puedes informar a Carmen que cualquier familiar que decida prestar dinero a Adriana o Esteban será considerado cómplice de su falta de respeto hacia mí. Entendido. Carmen ya había decidido rechazar la solicitud, pero quería tu opinión antes de responder definitivamente. Esa conversación me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Adriana se encontraba completamente aislada financieramente, sin acceso a recursos propios ni apoyo familiar. Era exactamente la posición que necesitaba ocupar para comprender la magnitud de lo que había perdido. El 8 de enero recibí una llamada inesperada. Era el director del colegio privado donde estudiaban Lucas y Sofía. «Señor Vega», me dijo con tono diplomático, «necesito hablar con usted sobre la situación de las mensualidades escolares de sus nietos». «¿Qué ocurre específicamente?» «Nike, la señora Adriana vino ayer solicitando que trasladáramos la facturación mensual a su nombre. Cuando le explicamos que las cuentas siempre han sido pagadas por usted, se mostró muy alterada. Insistió en que había habido un malentendido administrativo. ¿Qué le dijeron? Que necesitaríamos autorización escrita de usted para realizar cualquier cambio en la facturación. Ella se marchó diciendo que resolvería el tema por otras vías. Director, le aclaré. La educación de mis nietos seguirá siendo responsabilidad mía directamente. No autorice ningún cambio en los procedimientos de pago sin mi consentimiento explícito. Por supuesto, señor Vega. Debo informarle si la señora Adriana vuelve a contactarnos. Absolutamente. Después de colgar, reflexioné sobre la desesperación que debía estar experimentando mi hija. Había intentado préstamos bancarios, empeñado objetos valiosos, solicitado ayuda familiar y ahora trataba de manipular instituciones educativas. Cada puerta se cerraba sistemáticamente, obligándola a enfrentar la realidad de su dependencia económica. 3 días después, el 11 de enero, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. Era Adriana, pero su tono había cambiado completamente. Ya no había arrogancia ni desafío en su voz, solo cansancio y algo que interpreté como el comienzo de humildad genuina. «Papá», comenzó con voz quebrada, «necesito hablar contigo. Sé que he cometido errores terribles y quiero intentar arreglar las cosas.
Errores, repetí, manteniendo mi tono neutral. Es así como describes agredirme físicamente en mi propia propiedad, delante de tus hijos. Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. No fue solo un error, admitió finalmente. Fue una traición completa a todo lo que habías hecho por nosotros. Lo comprendo ahora. ¿Lo comprendes ahora que has perdido acceso a los beneficios económicos? ¿O lo comprendías también mientras planificabas desplazarme durante meses con la ayuda de Miguel Delgado? Otra pausa. Pude escuchar su respiración agitada a través del teléfono. ¿Cómo sabes sobre? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. Sobre tus reuniones con abogados especialistas en herencias, sobre las visitas de Esteban a asesores financieros, sobre tus incursiones no autorizadas en mi apartamento para fotografiar documentos privados. El silencio al otro lado de la línea se volvió sepulcral. Adriana finalmente comprendía que su padre no era el anciano ingenuo que había subestimado durante tanto tiempo. «Papá», murmuró con voz casi inaudible, «¿puedes perdonarme?» «El perdón», le respondí, «es diferente de la confianza. El perdón puede otorgarse mediante decisión consciente, pero la confianza debe ganarse mediante acciones consistentes durante periodos prolongados. ¿Qué puedo hacer? Puedes comenzar diciéndome la verdad completa sobre tu conspiración familiar, sin omisiones, sin justificaciones, sin intentos de minimizar la premeditación de tus actos. Y si lo hago, si lo haces, consideraré la posibilidad de una conversación cara a cara para discutir condiciones bajo las cuales podrías comenzar a reconstruir mi respeto. Condiciones muy específicas y no negociables, que determinarán si mereces una segunda oportunidad o si nuestra relación ha terminado permanentemente. La llamada terminó con Adriana prometiendo reflexionar sobre mi propuesta. Por primera vez en semanas detecté en su voz algo que no había escuchado en años. Respeto genuino hacia su padre. 4 días después de nuestra conversación telefónica, Adriana me envió un mensaje de texto solicitando reunirse conmigo en persona. El tono era completamente diferente al de cualquier comunicación previa. Formal, respetuoso, sin intentos de manipulación emocional. «Papá, he reflexionado profundamente sobre nuestra última conversación. Estoy preparada para contarte toda la verdad sobre lo que hicimos. ¿Podrías concederme una cita para hablar personalmente? Acepto cualquier lugar y hora que consideres apropiados». Decidí citarla en mi oficina de Vega y Asociados el 18 de enero a las 10 de la mañana. Era un territorio completamente profesional, donde podríamos hablar sin interrupciones familiares y donde ella sentiría el peso simbólico de encontrarse en el imperio empresarial que había ayudado a construir, pero que ya no formaba parte de su futuro. Mi oficina ocupa toda la planta 10ª de un edificio corporativo moderno en el Distrito Financiero de Madrid. Las paredes están decoradas con certificaciones profesionales, fotografías de proyectos arquitectónicos emblemáticos que dirigí durante 4 décadas y algunos reconocimientos institucionales que recibí por contribuciones al desarrollo urbanístico de la ciudad. Adriana llegó puntualmente. Su aspecto físico reflejaba claramente las presiones que había experimentado durante las últimas 3 semanas. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y vestía ropa considerablemente más modesta que su estilo habitual. Lo más notable era su postura corporal. Caminaba con la humildad de alguien que finalmente había comprendido la gravedad de su situación. «Buenos días, papá». Me saludó sin intentar acercarse para besarme, manteniendo una distancia respetuosa. «Buenos días, Adriana. Siéntate, por favor». Se acomodó en la silla frente a mi escritorio con movimientos cautelosos, como si temiera hacer algo que pudiera irritarme. Sus manos temblaban ligeramente y mantenía la mirada fija en sus dedos entrelazados.
Antes de que comiences, le dije, quiero establecer las reglas de esta conversación. Vas a contarme toda la verdad sobre la conspiración que organizaste con Esteban y Miguel Delgado. No quiero justificaciones, excusas o intentos de minimizar tus acciones. Solo hechos cronológicos y honestos. Entiendo, respondió con voz apenas audible. Segundo, si descubro que omites información significativa o intentas mentirme sobre cualquier aspecto, esta conversación terminará inmediatamente y será la última que tengamos en nuestras vidas. Entiendo, repitió alzando finalmente la mirada para hacer contacto visual. Tercero, independientemente de lo que me confieses hoy, no hay garantías de reconciliación ni restauración de beneficios económicos. Esta conversación es únicamente para determinar si existe alguna posibilidad remota de reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Adriana asintió y respiró profundamente antes de comenzar. Todo empezó en septiembre del año pasado. Inició con voz temblorosa. Esteban y yo estábamos preocupados porque habías mencionado varias veces que estabas considerando modificar tu testamento después de la muerte de mamá. No mencioné modificar mi testamento. La corregí inmediatamente. Mencioné que estaba revisando mi situación patrimonial para asegurarme de que todo estuviera actualizado correctamente. Tienes razón, admitió. Nosotros interpretamos tus comentarios como una amenaza potencial a nuestra seguridad económica futura. Continúa. Miguel nos aconsejó buscar asesoramiento legal para entender cuáles eran nuestros derechos hereditarios y qué podrías hacer legalmente. Nos recomendó al abogado Rodrigo Valverde. ¿Qué les dijo Valverde específicamente? Que mientras estuvieras vivo y mentalmente competente, tenías derecho absoluto a disponer de tu patrimonio como consideraras conveniente. Pero también nos explicó estrategias para protegernos en caso de que tomaras decisiones que consideráramos injustas. La forma en que pronunció injustas revelaba la mentalidad de privilegio que había desarrollado durante años. Para ella, cualquier reducción en los beneficios económicos que recibía constituía una injusticia independientemente de su comportamiento hacia mí. ¿Qué tipo de estrategias? Nos sugirió documentar cualquier comportamiento tuyo que pudiera interpretarse como deterioro de juicio o tendencias controladoras. Dijo que si podíamos demostrar que tus decisiones patrimoniales estaban motivadas por capricho o manipulación emocional, podríamos impugnarlas legalmente. ¿Y cómo planeabais documentar este supuesto deterioro? Adriana se retorció incómodamente en su asiento. Valverde nos aconsejó provocar situaciones donde pudieras reaccionar de manera exagerada o irracional. Si conseguíamos grabaciones de ti comportándote de forma agresiva o autoritaria, podríamos usarlas como evidencia. ¿Fue idea suya o vuestra incluir a Miguel en el plan? Nuestra, confesó bajando nuevamente la mirada. Pensamos que si Miguel ocupaba simbólicamente tu lugar en eventos familiares, te sentirías desplazado y reaccionarías mal. Era una forma de provocarte sin que pareciera intencional. ¿Cuántas veces registraste mi apartamento sin autorización? 6 veces, respondió inmediatamente sin intentar negarlo. Fotografié documentos financieros, contratos de seguros y el testamento que tenías en la caja fuerte del estudio. ¿Para qué propósito? Para entender exactamente cuánto dinero podríamos perder si decidías castigarnos económicamente y para preparar estrategias de protección legal. Esteban participó activamente en estas incursiones, no físicamente, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Él analizaba la información que yo obtenía y la llevaba al asesor financiero Alberto Méndez. ¿Qué les aconsejó Méndez? Que estableciéramos cuentas bancarias separadas y transfiriéramos dinero gradualmente
para crear un fondo de emergencia independiente. También nos sugirió conseguir cartas de recomendación laboral tuyas, antes de que la relación se deteriorara completamente. Es por eso que Esteban falsificó mi firma en recomendaciones laborales. Adriana me miró con sorpresa genuina. ¿Sabes sobre eso también? Sé todo, Adriana, absolutamente todo. Continúa con tu confesión. Sí, admitió con voz quebrada. Esteban falsificó tu firma en 3 cartas de recomendación y las envió a empresas competidoras. Quería asegurar opciones laborales antes de que ejecutáramos el plan para la cena de Navidad. ¿Cuál era exactamente el plan para Nochebuena? Miguel se sentaría en tu lugar tradicional. Cuando protestaras, nosotros defenderíamos su derecho como abuelo de los niños y como invitado de honor. Esperábamos que te comportaras de forma autoritaria o que dijeras cosas irrespetuosas hacia Miguel. Y si yo no reaccionaba mal, íbamos escalando la provocación hasta conseguir que perdieras el control. El empujón fue planificado. Por primera vez durante la conversación, Adriana se echó a llorar. No soy lo so. Esa parte no estaba planificada. Cuando insistí recuperar tu lugar y mencionaste todo lo que habías sacrificado por la familia, me sentí tan culpable y tan furiosa al mismo tiempo que perdí completamente el control. ¿Te sientes culpable por haber planificado traicionarme o por haber sido descubierta? La pregunta la dejó sin respuesta durante varios minutos. Finalmente levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos con una expresión que no había visto en ella desde que era una niña pequeña. Vulnerabilidad auténtica. Me siento culpable por haber traicionado al padre que me dio todo sin pedirme nada a cambio, excepto respeto y amor. Y me siento aterrorizada por haber perdido para siempre la persona más importante de mi vida por mi propia avaricia y estupidez. Por primera vez en semanas, vi en mi hija un destello de la persona que creía que había criado. Después de la confesión completa de Adriana, permanecimos en silencio durante varios minutos. Ella continuaba llorando silenciosamente mientras yo procesaba todo lo que había escuchado. Su honestidad había sido brutal y completa, confirmando cada detalle que mi investigador había descubierto y añadiendo elementos que no conocía. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al skyline de Madrid. Desde esa altura, la ciudad se veía ordenada, estructurada, con cada edificio cumpliendo su función dentro del conjunto arquitectónico. Reflexioné sobre cómo las relaciones familiares, a diferencia de los proyectos urbanísticos, no podían rediseñarse simplemente demoliendo las partes defectuosas. Adriana, dije finalmente sin volverme hacia ella, aprecio tu honestidad de hoy. Es la primera conversación auténtica que hemos tenido en años, posiblemente décadas. ¿Significa eso que hay alguna posibilidad de? Comenzó con voz esperanzada. Significa, la interrumpí, que por primera vez desde Nochebuena, considero que tal vez no he perdido completamente a mi hija, pero reconocer que existe una persona rescatable dentro tuyo no borra automáticamente lo que hiciste. Me volví para mirarla directamente. Has confesado que durante meses planificaste traicionarme sistemáticamente, violaste mi privacidad, conspiraste para manipularme emocionalmente. Buscaste asesoramiento legal para protegerte de las consecuencias de tus acciones y finalmente me agrediste físicamente. Esas acciones tienen consecuencias permanentes. Lo entiendo, murmuró. No, no lo entiendes completamente todavía, pero lo vas a entender. Regresé a mi escritorio y saqué de un cajón la carpeta que el investigador Jaime había preparado con toda la evidencia de su conspiración. Esta carpeta contiene pruebas fotográficas, grabaciones de audio, registros telefónicos
y testimonios de terceros que documentan cada aspecto de tu traición. Es suficiente evidencia para destruir completamente tu reputación social y laboral si decidiera hacerla pública. Los ojos de Adriana se abrieron con terror puro. También contiene suficiente material para presentar cargos criminales por allanamiento, falsificación de documentos y fraude. Esteban podría enfrentar varios años de prisión por falsificar mi firma en documentos comerciales. Papá, por favor, silencio. No he terminado. Abrí la carpeta y desplegué algunas fotografías sobre el escritorio. Mostraban claramente a Adriana entrando a mi apartamento con llaves, a Esteban reuniéndose con el asesor financiero y a ambos en múltiples encuentros con los abogados y Miguel Delgado. Durante 4 semanas he tenido el poder de destruir completamente vuestras vidas. Podría haberos denunciado penalmente, arruinado vuestra reputación social y garantizado que nunca encontraríais empleo digno en Madrid. Adriana temblaba visiblemente mientras examinaba las fotografías. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? No, susurró. Porque a pesar de vuestra traición, sigo siendo vuestro padre y abuelo de Lucas y Sofía. Y porque quería daros la oportunidad de aprender las lecciones correctas de esta experiencia. Me senté nuevamente y adopté el tono que usaba para explicar conceptos técnicos complejos a clientes o empleados. Adriana, durante 35 años te protegí de las consecuencias naturales de tus decisiones. Cada vez que cometías errores financieros, yo los corregía. Cada vez que tomabas decisiones profesionales equivocadas, yo las compensaba. Cada vez que necesitabas algo, yo lo proporcionaba sin cuestionar si lo merecías. Lo sé, y siempre te estaré agradecida. No busco gratitud, la interrumpí. Busco comprensión. Mi error como padre fue crear una burbuja artificial donde nunca experimentaste las consecuencias reales de tus actos. Eso te convirtió en una persona que considera mis recursos como derechos adquiridos en lugar de privilegios otorgados por amor. Tienes razón, admitió. Las últimas 4 semanas han sido tu primera experiencia real con la independencia económica. Has trabajado en empleos modestos, has vivido con un presupuesto limitado y has enfrentado las consecuencias directas de tus decisiones sin mi protección. Ha sido muy difícil, confesó. Difícil como sé específica. Esteban y yo hemos trabajado en 3 empleos diferentes cada uno para poder pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Yo he limpiado oficinas por las noches y he sido cajera en un supermercado durante el día. Esteban ha trabajado como conductor de reparto y ayudante de construcción. ¿Y cómo te has sentido haciendo esos trabajos? Al principio, humillada y resentida, pensaba que era injusto que tu hija tuviera que limpiar baños comerciales para sobrevivir. Y ahora entiendo que no hay trabajos humillantes cuando los haces honestamente para mantener a tu familia. Y entiendo que la humillación real no era limpiar baños, sino haber traicionado al padre que me había protegido de tener que hacerlo durante 35 años. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez veía signos genuinos de madurez emocional en mi hija. ¿Qué has aprendido sobre tu matrimonio durante estas semanas? Que Esteban me quiere, pero que durante años ambos habíamos confundido tu generosidad con debilidad. Él también ha tenido que enfrentar la realidad de que su carrera profesional dependía enteramente de tu protección. Y sobre tus hijos, que Lucas y Sofía son más fuertes y adaptables de lo que creíamos. Se han ajustado al apartamento pequeño, ayudan con las tareas domésticas y no se han quejado de tener menos juguetes o salidas costosas. ¿Te arrepientes de haber empezado esta conspiración? Me arrepiento profundamente, pero también me alegro de que hayas tenido la fuerza de enseñarme estas lecciones.
Si hubieras perdonado inmediatamente y restaurado todo como antes, nunca habría aprendido realmente. Su respuesta me sorprendió completamente. Esperaba arrepentimiento, pero no gratitud por las consecuencias que había impuesto. Adriana, le dije finalmente, hay una diferencia fundamental entre aprender lecciones temporalmente bajo presión y cambiar permanentemente como persona. ¿Cómo puedo confiar en que estos cambios son auténticos y duraderos? No puedes, respondió sin vacilar. Solo puedo demostrártelo mediante acciones consistentes durante años, no mediante promesas o palabras. ¿Estás dispuesta a continuar viviendo independientemente, trabajando en empleos modestos y demostrando tu transformación sin garantías de que yo restaure alguna vez los beneficios económicos previos? Sí, respondió firmemente, porque he descubierto que puedo hacerlo, y eso me ha dado una dignidad personal que nunca había experimentado cuando dependía completamente de ti. Y si nunca restauró tu herencia ni tu participación empresarial, entonces habré aprendido a vivir con las consecuencias de mis decisiones, que es algo que debería haber aprendido hace décadas. Por primera vez desde Nochebuena, sentí un destello de orgullo paternal hacia mi hija. Han transcurrido 15 meses desde aquella conversación en mi oficina. Y mientras escribo estas reflexiones finales en mi estudio, puedo afirmar con certeza que las decisiones que tomé esa Nochebuena fueron las más importantes y acertadas de mi vida como padre. Adriana cumplió escrupulosamente su palabra. Durante todo este tiempo ha trabajado honestamente en empleos modestos, ha mantenido a su familia con independencia económica total y ha demostrado una transformación personal que superó mis expectativas más optimistas. Más importante aún, nunca me pidió restauración de beneficios, ni intentó manipularme emocionalmente para acelerar una reconciliación. Actualmente trabaja como administrativa en una empresa de consultoría medioambiental. Su salario es modesto comparado con su estilo de vida anterior, pero suficiente para mantener dignamente a su familia en un apartamento de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Esteban encontró empleo como supervisor de obras en una constructora competidora, donde su experiencia previa finalmente resultó valorada sin mi influencia. Los niños se han adaptado magníficamente a su nueva realidad. Lucas, ahora de 9 años, ha desarrollado una madurez y responsabilidad que me enorgullece profundamente. Ayuda con las tareas domésticas, cuida a su hermana menor y estudia con dedicación ejemplar en el colegio público del barrio. Sofía, de 6 años, mantiene su alegría natural, pero ha aprendido a valorar las cosas simples y a no dar por sentado los privilegios. Mi relación con ellos se ha reconstruido gradualmente, pero sobre bases completamente diferentes. Ya no soy el abuelo que resolvía todos los problemas con dinero, sino una figura de apoyo emocional y sabiduría. Los veo cada 15 días, siempre en lugares públicos o en su modesto hogar, nunca en ambientes lujosos que puedan recrear dependencias del pasado. Con Adriana hemos establecido una dinámica de respeto mutuo que nunca existió durante sus primeros 35 años. Nuestras conversaciones ahora abordan temas profundos, sus desafíos laborales, sus reflexiones sobre maternidad, sus planes futuros construidos con esfuerzo propio. Ya no habla de dinero, herencias o beneficios económicos. Ha comprendido que esos temas están permanentemente cerrados entre nosotros. Esteban se ha convertido en un hombre completamente diferente. La adversidad reveló fortalezas de carácter que no conocía durante los años de comodidad artificial. Trabaja largas jornadas sin quejarse,
administra cuidadosamente el presupuesto familiar y trata a Adriana con un respeto y compañerismo que nunca demostró cuando creía que su futuro estaba asegurado por mi generosidad. El año pasado, en el aniversario de aquella Nochebuena fatídica, Adriana me visitó sola por primera vez desde nuestra reconciliación gradual. Llegó con un regalo modesto, pero profundamente significativo. Una fotografía enmarcada de nosotros dos cuando ella tenía 8 años, acompañada de una carta manuscrita de 3 páginas. En esa carta me agradecía no solo por los años de protección económica, sino especialmente por haber tenido la sabiduría y el coraje de retirar esa protección cuando se había convertido en un obstáculo para su crecimiento personal. Me pedía perdón nuevamente, pero esta vez desde la perspectiva de una mujer madura que finalmente comprendía la diferencia entre privilegio y derecho. «Papá», me escribió, «durante meses odié las consecuencias de mis acciones, pero ahora entiendo que me diste el regalo más valioso que un padre puede ofrecer, la oportunidad de descubrir mi propia fortaleza y dignidad. Sin tu castigo, nunca habría aprendido que podía ser una persona completa e independiente». Esa carta está guardada en mi caja fuerte junto al testamento que modifiqué después de su transformación comprobada. Aunque Adriana nunca lo sabrá, he restaurado parcialmente su participación hereditaria. No al nivel anterior, pero lo suficiente para asegurar la educación universitaria de mis nietos y proporcionar un respaldo modesto para emergencias futuras. Sin embargo, estas disposiciones solo se activarán después de mi muerte y están estructuradas legalmente para que el dinero sea administrado por un fideicomiso independiente. Adriana nunca volverá a tener acceso directo a grandes sumas que puedan corromper la integridad personal que tanto trabajo le costó desarrollar. He aprendido que el amor paternal auténtico a veces requiere decisiones que parecen crueles, pero que son esencialmente educativas. Durante décadas confundí generosidad con amor, protección con cuidado y subsidio económico con apoyo emocional. Miguel Delgado, curiosamente, se ha convertido en un aliado inesperado. Después de presenciar las consecuencias de la conspiración que él mismo ayudó a organizar, me contactó para disculparse profundamente y reconocer que sus consejos habían sido motivados por envidia hacia mi posición económica. Actualmente mantenemos una relación cordial pero distante. Los otros familiares que presenciaron mi humillación aquella Nochebuena han expresado en diferentes momentos su admiración por la estrategia educativa que implementé. La tía Carmen me comentó hace pocas semanas que Adriana es una persona completamente diferente, mucho más auténtica y madura que antes. Mi empresa Vega y Asociados continúa prosperando sin la participación de Esteban. Contraté un nuevo director comercial más competente y la productividad empresarial ha mejorado significativamente. Esto me confirmó que mis decisiones familiares habían estado interfiriendo negativamente con la eficiencia profesional. A mis 64 años, he encontrado una paz interior que no experimentaba desde la muerte de Pilar. Ya no cargo con la responsabilidad de proteger a adultos de las consecuencias naturales de sus decisiones. Ya no me preocupo por ser manipulado emocionalmente por personas que confunden mi amor con debilidad. La lección más profunda que he aprendido es que el respeto genuino solo existe cuando ambas partes tienen algo significativo que perder. Durante años, Adriana no tenía nada que perder, porque yo absorbía todas las consecuencias de sus errores. Ahora, ella valora nuestra relación precisamente porque sabe que puede perderla si no la cuida apropiadamente.
Esta historia comenzó con una humillación pública que me destrozó emocionalmente. Hoy puedo afirmar que esa humillación fue el catalizador de la transformación más importante de mi vida familiar. Aprendí a distinguir entre ser un padre amoroso y ser un padre sabio. Algunas batallas se ganan retirándose estratégicamente. Algunos regalos se otorgan retirando privilegios. Y algunas veces el amor más profundo se demuestra permitiendo que las personas que amamos enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Adriana me devolvió el respeto que había perdido, pero solo después de que yo tuve el coraje de exigirlo mediante acciones definitivas en lugar de palabras vacías. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos. Oh,